Il Signore sia con voi. El Señor esté con vosotros. Dal Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. La sera di quel giorno, il primo della settimana, Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz con vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Era Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, que tiene la responsabilidad de la espiritualidad de la misericordia, quien acaba de leer el Evangelio. Domenica scorsa abbiamo celebrato la resurrezione del Maestro. Oggi assistiamo. El domingo pasado celebramos la resurrección del Maestro y hoy asistimos a la resurrección del discípulo. Había transcurrido una semana que los discípulos, aún habiendo visto al resucitado, vivieron con temor, con las puertas cerradas. Y ni siquiera lograron convencer de la resurrección a Tomás, el único ausente. ¿Qué hizo Jesús ante esta incredulidad temerosa? Regresó. Se puso en el mismo lugar, en medio de los discípulos, y repitió el mismo saludo: paz a vosotros. Volvió a empezar desde el principio. La resurrección del discípulo comenzó en ese momento, en esa misericordia fiel y paciente.
En ese descubrimiento de que Dios no se cansa de tendernos la mano para levantarnos de nuestras caídas. Egli vuole che lo vediamo così, non come un padrone con cui dobbiamo. Él quiere que lo veamos así, no como un patrón con quien tenemos que ajustar cuentas, sino como nuestro papá que nos levanta siempre. En la vida avanzamos a tientas como un niño que empieza a caminar, pero se cae. Da pocos pasos y vuelve a caerse. Cae y se cae una y otra vez, y el papá lo levanta de nuevo. La mano que siempre nos levanta es la misericordia. Dios sabe que sin misericordia nos quedamos tirados en el suelo, que para caminar necesitamos que vuelvan a ponernos en pie. Y tú puedes objetar, pero yo sigo siempre cayendo. El Señor lo sabe y siempre está dispuesto a levantarnos. Él no quiere que pensemos continuamente en nuestras caídas, sino que lo miremos a Él, que en nuestras caídas ve a hijos a los que tiene que levantar y en nuestras miserias ve a hijos a los que tiene que amar con misericordia. Hoy, en esta iglesia que se ha convertido en santuario de la misericordia en Roma, en el domingo que 20 años atrás San Juan Pablo II dedicó a la divina misericordia, acojamos con confianza este mensaje. A Santa Faustina Gesù disse: Io sono l'amore e la misericordia stessa. Jesús le dijo a Santa Faustina: Yo soy el amor y la misericordia misma. No existe miseria que pueda medirse con mi misericordia. La Santa disse a Gesù con soddisfazione di avergli offerto tutta. En otra ocasión, la Santa le dijo a Jesús con satisfacción que le había ofrecido toda su vida, todo lo que tenía. Pero la respuesta de Jesús la desconcertó. Hija mía, no me has ofrecido lo que es realmente tuyo. ¿Qué cosa había retenido para sí aquella santa religiosa? Jesús le dijo amablemente: Dammi la tua miseria. Anche noi possiamo chiederci: Hija, dame tu miseria. También nosotros podemos preguntarnos: ¿le he entregado mi miseria al Señor? ¿Le he mostrado mis caídas para que me levante? ¿O hay algo que todavía me guardo dentro? Un pecado, un remordimiento del pasado, una herida en mi interior, un rencor hacia alguien, una idea sobre una persona determinada. El Señor espera que le presentemos nuestras miserias para hacernos descubrir su misericordia. Volvamos a los discípulos. Habían abandonado al Señor durante la pasión y se sentían culpables. Pero Jesús, cuando fue a encontrarse con ellos, no les dio largos sermones. Sabía que estaban heridos por dentro y les mostró sus propias llagas. Tomás pudo tocarlos y descubrió lo que Jesús había sufrido por él, que lo había abandonado. In quelle ferite tocca con mano la vicinanza tenera di Dio. En esas heridas tocó con sus propias manos la cercanía amorosa de Dios. Tomás, que había llegado tarde cuando abrazó la misericordia, superó a los otros discípulos. No creyó solo en su resurrección, sino también en el amor infinito de Dios. Mio Signore e mio Dio. E hizo la confesión de fe más sencilla y hermosa: Señor mío y Dios mío. Así se realiza la resurrección del discípulo, cuando su humanidad, frágil y herida, entra en la de Jesús. Allí se disipan las dudas. Allí Dios se convierte en mi Dios. Allí volvemos a aceptarnos a nosotros mismos y a amar la propia vida. Cari fratelli e sorelle, nella prova che stiamo attraversando anche noi, queridos hermanos y hermanas, en la prueba que estamos atravesando también nosotros, como Tomás, con nuestros temores y nuestras dudas, nos reconocemos frágiles.
Necesitamos al Señor que ve en nosotros, más allá de nuestra fragilidad, una belleza perdurable. Con Él descubrimos que somos valiosos en nuestra debilidad. Nos damos cuenta de que somos como cristales hermosísimos, frágiles y preciosos al mismo tiempo. Y si como el cristal somos transparentes ante Él, su luz, la luz de la misericordia, brilla en nosotros y por medio nuestro en el mundo. Ecco il motivo per essere, come ci ha detto la lettera di Pietro, ricolmi di gioia. Ese es el motivo para alegrarse, como nos dijo la carta de Pedro. Alegraos de ello, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. En esta fiesta de la Divina Misericordia, l'annuncio più bello giunge attraverso il discepolo. En esta fiesta de la Divina Misericordia, el anuncio más hermoso se da a través del discípulo que llegó más tarde. Solo él faltaba, Tomás, pero el Señor lo esperó. La misericordia no abandona a quien se queda atrás. Ahora, mientras pensamos en una lenta y ardua recuperación de la pandemia, se insinúa justamente este peligro, olvidar al que se quedó atrás. Y el riesgo es que nos golpee un virus todavía peor, el del egoísmo indiferente, que se transmite al pensar que la vida mejora si me va mejor a mí, que todo irá bien si me va bien a mí. Se parte de esa idea y se sigue hasta llegar a seleccionar a las personas, descartar a los pobres e inmolar en el altar del progreso al que se queda atrás. Pero esta pandemia nos recuerda que no hay diferencias ni fronteras entre los que sufren. Todos somos frágiles, iguales y valiosos. Que lo que está pasando nos sacuda por dentro. Es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia que mina de raíz la salud de toda la humanidad. Aprendamos de la primera comunidad cristiana que se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Había recibido misericordia y vivía con misericordia. Los creyentes, dice el texto, vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. No es ideología, es cristianismo. En esa comunidad, después de la resurrección de Jesús, solo uno se había quedado atrás y los otros lo esperaban. Actualmente parece lo contrario. Una pequeña parte de la humanidad avanzó, mientras la mayoría se quedó atrás. Y cada uno podría decir, son problemas complejos. No me toca a mí ocuparme de los necesitados. Son otros los que tienen que hacerse cargo. Santa Faustina, dopo aver incontrato Gesù, scrisse così. Santa Faustina, después de haberse encontrado con Jesús, escribió, en un alma que sufre debemos ver a Jesús crucificado y no un parásito y una carga. Señor, nos ofreces la oportunidad de ejercitarnos en las obras de misericordia y nosotros nos ejercitamos en los juicios. Pero un día ella misma le presentó sus quejas a Jesús, porque ser misericordiosos implica pasar por ingenuos. Le dijo, Señor, a menudo abusan de mi bondad. Y Jesús le respondió, no importa, hija mía, no te fijes en eso. Tú sé siempre misericordiosa con todos. O sea, con todos. No pensemos solo en nuestros intereses, en intereses particulares. Aprovechemos esta prueba como una oportunidad para preparar el mañana de todos, sin descartar a nadie, de todos.
Porque sin una visión de conjunto, nadie tendrá futuro. Hoy el amor desarmado y desarmante de Jesús resucita el corazón del discípulo. Que también nosotros, como el apóstol Tomás, acojamos la misericordia, salvación del mundo, y seamos misericordiosos con el que es más débil. Solo así reconstruiremos un mundo nuevo.